Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida al 10º Simposio Internacional de Humanidades, cuyo título en esta edición es Literatura y Exilio, organizado por las Facultades de Educación y Ciencias Humanas y de Estudios de Posgrado de la Universidad del Norte. Para dar las palabras de apertura de este simposio, contamos con la presencia de Neri Peña, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, y Teresa del Pilar Ríos, vicedecana de la Facultad de Estudios de Posgrado de la Universidad del Norte. Escuchamos las palabras del licenciado Neri Peña. Muchas gracias, señoras y señores, señores invitados especiales. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Inauguramos así el 10º Simposio Internacional de Humanidades de la Universidad del Norte. No estábamos esperando pasar así 10 años tan rápidamente, así que el tiempo pasa rápido. Nuestra institución renueva así su compromiso con la investigación científica, la excelencia académica y la apertura hacia formas más elevadas de calidad, ciencia y cultura en el escenario global, que son imprescindibles para alcanzar la competitividad profesional. Nuestro compromiso sigue siendo la educación, y esa educación de calidad. Hoy me viene a la memoria aquel primer simposio que se organizaba, pero sobre todas las cosas estuve recordando con uno de los invitados, el doctor Navajas, a nuestros egresados, y él me estaba comentando que escribió artículos para Discurso Literario, nuestra revista científica de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Ayer tuve la grata oportunidad de compartir con el doctor Sosnowski, y esos altos ideales de los que estábamos hablando son esos ideales que los docentes de la Universidad del Norte transmitimos a nuestros estudiantes. De esta casa de estudios siguen saliendo líderes. La mayoría de los egresados de la Universidad del Norte han ocupado puestos jerárquicos, puestos de mandos, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Y en los medios de comunicación, prácticamente la mayoría son egresados de Uninorte. Así que muchísimas gracias, y hoy estamos de fiesta. Señores, a aprovechar el conocimiento, porque la única forma de ser libre es con el conocimiento. Sin conocimiento, uno está condenado a creer lo que los demás dicen. Y hoy, en este 10º simposio, vamos a tocar un tema muy importante. Es hablar sobre nada más y nada menos que la literatura y el exilio. Los grandes hombres y las grandes mujeres han luchado con la pluma, con el conocimiento, y han derrocado a los dictadores. Gracias. Seguidamente las palabras de la doctora Teresa del Pilar Ríos. Apreciadas autoridades de la Uninorte, respetados invitados, queridos profesores, profesoras, estudiantes, amigos y amigas, invitados todos. Como vicedecana y en nombre del señor rector y decano de la Facultad de Estudios de Posgrado, les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes y a los que nos están siguiendo de manera virtual, que también hay que considerarlo hoy día. Un saludo especial al plantel conformado por un selecto grupo de estudiosos, artistas y líderes de diferentes áreas,
Todos ellos nos estarán enriqueciendo a lo largo de estos días. Cabe destacar que para la Facultad de Estudios de Posgrado y para la Facultad de Educación y Ciencias Humanas es motivo no solo de satisfacción, sino de gran orgullo inaugurar el 10º Simposio Internacional de Humanidades. Han pasado ya 10 años. 10 años que la Universidad del Norte es pionera en eventos académicos de esta envergadura en el Paraguay. Nos consta que somos la única universidad del país que, de manera sistemática, realiza anualmente 5 simposios internacionales con temas que son de gran relevancia científica y cultural para cualquier universidad prestigiosa del mundo. No tenemos nada que envidiar. De este modo, nos seguimos constituyendo en el norte paradigmático para otros centros académicos de nuestro país. Así pues, este y similares hechos hacen honor a nuestro nombre, Universidad del Norte por excelencia. Este año, la temática que nos congrega es literatura y exilio, un contenido complejo con varias aristas, lo cual hace posible un abordaje interdisciplinar, como se visualiza en el programa. Hay tanto que decir y que pensar sobre la cuestión del exilio, comenzando por la Uninorte. Nuestro nacimiento como institución se constituye justamente durante el posexilio de su inspirador y fundador, el doctor Juan Manuel Marcos. Por tanto, nada más oportuno que ahondar en nuestras raíces para fortalecer las ramas y seguir brindando los frutos de calidad, ciencia y cultura que se merecen nuestros destinatarios. Finalmente, quisiera agradecer al coordinador literario y director del simposio, doctor José Antonio Alonso Navarro, y a todo su equipo, a su gran equipo, por el empeño y la dedicación para que este acto tenga el nivel que todos esperamos. Muchas gracias. Luego de estas palabras de presentación, daremos inicio a la primera sesión de esta primera jornada del simposio. Invitamos a la vicedecana y al decano a pasar a sentarse en primera fila. Y a los ponentes de esta primera sesión, si pueden pasar a la mesa, por favor. Esta primera sesión del simposio se denomina Sociedad y Lingüística. Para ello contamos con la presencia en la mesa de Igor Protsenko como presidente de mesa de la Universidad del Norte, Daniel Oviedo del Instituto Nacional de Educación Superior INAES, Estela Peralta de la Universidad Nacional de Asunción, Estela Franco de Escritoras Paraguayas Asociadas, Juan Enrique Fischer, profesor de la Universidad del Norte, y Mario Olmedo de Formosa, Argentina.
Tiene la palabra el presidente de mesa, Igor Protsenko, quien irá presentando cada una de las ponencias. Muy buenas tardes, estimados colegas, queridos amigos, alumnos. De verdad es un honor empezar la primera sesión, en general empezar el 10º Simposio Internacional de Humanidades de la Universidad del Norte. Pero sin más preámbulo, por favor, yo me atrevo a pedir a los queridos compañeros, colegas, respetar nuestro horario. 15 minutos de cada ponencia. Yo voy a intentar indicar que quedan 5 minutitos y después tenemos que modificar porque tenemos que también respetar a la gente que va a exponer después. Entonces, con permiso, damos la palabra al profesor Daniel Oviedo, Instituto Nacional de Educación Superior, y la ponencia La diversidad lingüística paraguaya ante las amenazas de extinción cultural. Qué interesante. Buenas. Allá hay un micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes por venir, a la organización por invitarnos. No es mi primera vez en este simposio, pero sí es mi primera vez como ponente. Y es que no me siento a gusto sentado. Traté de poner un título a la conferencia que refleje lo más posible lo que voy a hablar de un tema que me estaba preocupando y que estoy investigando hace casi 10 años ya, que es el problema de los etnocidios que estamos sufriendo en Paraguay. Yo le puse extinción cultural, pero en realidad significa eso, etnocidio. Es decir, se están muriendo nuestras culturas y generalmente el primer paso para matar nuestras culturas es matar a las lenguas, ¿no? Esto es un gráfico sobre la diversidad que hay en el mundo. Tenemos más o menos 6.700, 7.000 lenguas. Si fijan, lo que está en verde, el 57%, son solamente esa la cantidad de lenguas que no corren peligro. Y entre ellas están incluidas algunas sobre las cuales no tenemos datos certeros. Es decir, un 40% de lenguas amenazadas, más un 3% de lenguas que creemos que ya están extintas, es la diversidad que se está perdiendo en el mundo. Hablamos de 6.700 lenguas más o menos. Gracias. Y seguidamente quiero pasar al caso paraguayo. Me basé en 3 trabajos que son los de la ECNOLOG, de la Dirección General de Encuestas de Paraguay y también de la UNESCO. Esto es una frase que solemos leer a veces en algunos libros de Meliá, ¿verdad? Gran virtud de la lengua indígena como el guaraní que haya llegado a ser usada y amada por una sociedad no indígena. La sociedad paraguaya es una sociedad no indígena que habla una lengua indígena. Eso es una buena noticia para nosotros y también es una buena noticia todos los combates que ha estado ganando el guaraní desde que empezó a ser prohibida en la época de Carlos Antonio López y mucho antes en el periodo hispánico, en el periodo preindependiente. Algunas salvedades que están en asterisco ahí abajo. Ni el guaraní ni las demás lenguas reciben la atención no solo necesaria sino que debida. El Estado paraguayo hasta ahora es el gran culpable del etnocidio. O sea, el Estado paraguayo tiene, a pesar de la ley de lenguas que ya se aprobó hace varios años, a pesar del avance en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, no está haciendo casi nada. Y por culpa de nuestro Estado mal organizado, no precisamente por culpa del presidente o un ministro determinado, sino por la mala organización, le estamos quitando algo muy importante al mundo y a la humanidad, ¿verdad? La alienación es grande en culturas minoritarias. En Paraguay, ¿cuántas lenguas indígenas tenemos? A ver si los chicos saben, habrán estudiado en el colegio. ¿17? 18, 19 lenguas indígenas tenemos. Bueno, algunos dicen que son 20 porque hay como una que se divide en dialectos, pero digamos que son 19. La mayor parte de esto está en peligro. ¿Por qué le digo está en peligro? Porque lo hablan menos de 2.000 personas. Imagínense, menos de 1.000 personas. En un edificio entra más gente. El guaraní, el portugués y el castellano ejercen presión.
O sea, lastimosamente el guaraní mucho tiempo fue perseguido, hasta hoy en día no tiene el espacio que le corresponde, pero también se está utilizando como un vehículo de suplantación de las otras lenguas, ¿verdad? Lo mismo que le hace el castellano al guaraní, el guaraní le hace a otras lenguas, no con mala intención, sino por las dinámicas económicas principalmente que tenemos. Bueno, y a las carencias socioeconómicas que sufren los indígenas, porque casi todas las lenguas en peligro en Paraguay son indígenas, se suman las carencias culturales, ¿verdad? Imagínense cómo hacer sobrevivir a la cultura guaná si es que se extingue el idioma guaná. Va a ser algunas cosas vamos a rescatar, algunas cosas se van a conservar, pero la mayor parte se va a perder. Fíjense, esta es la primera lámina. Fíjense bien en esas dos señoras. Ojalá algunos de nosotros tengamos la oportunidad de conocerlas. ¿Alguien sabe quiénes son? ¿No? Esas dos señoras son dos monumentos vivientes. Son personas que tendrían que tener un solo el Estado y dedicarse solamente a enseñar su cultura. Estas son dos de las 4 abuelas que son las únicas personas en el mundo que hablan guaná. 4 abuelas son, acá están 2 de ellas. O sea, estas personas tenemos que cuidarlas como oro, pero lastimosamente dentro de unos años ya no van a estar con nosotros. Y se está trabajando mucho con ellos para tratar de transmitir su conocimiento, su cultura y sobre todo su lengua. Aquí está lo que dice la UNESCO. En el 2010 Moseley lo publicó en París. Hicieron un estudio de todas las lenguas en el mundo y encontraron que en Paraguay por lo menos habría 12 lenguas en peligro. Primero la Nivaclé, que está vulnerable, luego están en peligro también Macasa, Napaná, la Shelm, Mbua y el Manjuy. El caso del Manjuy es muy especial, después les voy a contar por qué. Seriamente en peligro el Toamascoy. Ellos le llaman lengua, pero en realidad son los en Enche Norte y Enche Sur. Son dos lenguas muy parecidas, pero en realidad son distintas. Y el guaraní ñandeva. Y los que están en situación crítica, el tomarajo, que también se le conoce como Isher, y el guaná. El guaná está, o sea, en otros catálogos le dicen al guaná lengua moribunda. Está prácticamente muerta. O sea, nos quedan 1 o 2 años para salvarla. Si no se hace algo en los próximos 2, máximo 3 años, va a desaparecer esa lengua. Como pasó con el Emog y con otras lenguas que se hablaban aquí en Paraguay, que se fueron extinguiendo por distintos motivos, sobre todo por el mestizaje y porque a veces las propias etnias dejan de hablar sus lenguas. La Ethnologue, que es un catálogo de una organización no gubernamental, bueno, principalmente está ligado a iglesias y tiene mucho interés ellos en cuestiones misionales y en qué sé yo, el cristianismo llevar a distintos lugares del mundo. Entonces, de las 23 lenguas que ellos catalogan, que en realidad son 20, 10 estarían en peligro, y los casos más graves son el Mascoy Pingit. Este ya se extinguió. Esta lengua ya no sabemos si hay alguien que lo hable. Y era un caso tan particular que el Mascoy Pingit se hablaba en Puerto Victoria, era la mezcla de 5 lenguas indígenas. Imagínense un idioma que surge de la combinación de otras 5 lenguas. En el 2012 se registró 12 hablantes, pero parece que ya no quedan, ¿verdad? Y el guaná, que ya dijimos, el guaná ya no tiene monolingües, o sea, esas abuelitas que les mostré la foto, el guaná no es su principal lengua, es su segunda lengua, y están enseñando a otras personas, pero es muy difícil. Y bueno, y luego está el caso del tomarajo y el ebutoxo, que se parecen bastantes, se les suele conocer como chamacoco a las dos, pero son distintas, y el catálogo dice que hay 2.000 personas hablando las dos lenguas, lo cual es muy poco. 23 lenguas, 19 indígenas, como ya me han dicho, 3 europeas aparecen en el catálogo, porque dicen que aquí mucha gente habla principalmente español y también mucha gente habla alemán. Y luego hay una variedad del alemán que se llama, está allá abajo, se llama Plattdeutsch, que también se habla en Canadá. Y tenemos una lengua que está más o menos amenazada, pero todavía no está en peligro, y de la cual la gente se suele olvidar, que es la LPS, o lenguaje paraguayo de signos, ¿verdad? Si ustedes saben cómo se comunican las personas que no oyentes o sordas, como antes se decía, ellos hacen por señas y no hay una lengua única. O sea, en los países o en las regiones hay distintas formas de hablar. Bueno, el lenguaje paraguayo de signos es uno que tiene una cierta vitalidad, pero podría caer en peligro. Ahí ellos hacen una división del 1 al 9, lo que está más cerca, el 10 sería el extinto,
9 moribundos, está el guaná. Y luego aparecen algunas amenazadas que ya le incluyen al COM, cosa que no salía en la de la UNESCO. El paita adulterada también, que aparece ahí como amenazada. Y entre las vigorosas están las dos Enschede, pero creo que no tienen datos muy exactos, por eso les pusieron como vigorosas, ¿verdad? El Angaité también 1030 personas la estarían hablando, y estos datos son de hace unos años, ¿verdad? El Manjuy aparece como educacional, pero esto yo estuve investigando y fue un error del catálogo, porque ellos mezclaban con el Xoroté, que es una lengua parecida que se habla en Argentina. Entonces en realidad son 11 las que están en peligro. Estos son los datos. En Paraguay teníamos 113.000 indígenas en el 2012 cuando se hizo el último censo, en serio, ¿verdad? Ese censo se hizo muy mal a nivel de las ciudades y los mestizos, pero a nivel indígena se hizo bastante bien. En las comunidades indígenas trabajaron en otra metodología y salió bastante acertado. La estimación para el 2017 es que tenemos 122.000 indígenas. Imagínense, 122.000 personas que hablan 19 lenguas. Y esto es una riqueza única, increíble e irrepetible. ¿Qué pasa cuando se extinga el guaná? ¿Qué pasó cuando se extinguió el lemó? La humanidad perdió para siempre muchas cosas. Perdió cantos, perdió tradiciones, perdió cuentos, perdió tradiciones orales, perdió juegos que se van para siempre, ¿verdad? Y ya no se van a repetir. Yo marqué 4. Allá los que tienen menos representantes son el Tomarajo, 152 personas nada más ya existían, casi 300 guaná, y los Manjuy están 500. Pero marqué también el Angaité arriba, porque si bien son 5.000, hay el problema de que muchas lenguas indígenas son un número relativamente respetable de personas, pero no todos hablan su lengua, y ahí está el problema. 5 minutos. Okay. El 49.3% de la población indígena de 5 años y más, o sea, la gente que ya sabe hablar, utiliza como primer idioma sus respectivas lenguas. 48.9% habla guaraní. O sea, hoy en día ya debe estar igualado, quizás hay más gente. En una etnia indígena hay tanta gente que habla guaraní como la que se comunica con su propia lengua. Imagínense lo que es eso. Imagínense vivir en otro país y no poder hablar la lengua de ese país, tener que hablar una lengua de afuera o de otro grupo, ¿verdad? Estas son estadísticas del 2012. No hablantes de su lengua. El 23.5% de los indígenas en Paraguay no habla su propia lengua. Ahí tenemos los casos más graves. El guaná, 99.5% no habla su lengua. Son 5 mujeres nada más las que quedaban cuando se hizo el censo, ahora quedan 4, ya les había dicho. El abao guaraní son 94%, el angaité son 80% y el guaraní occidental casi 78% que no hablan. Pero la ventaja del guaraní occidental y el abao guaraní es que también se hablan en otros países. Digo una ventaja porque a veces otros países tienen mejores políticas de cuidado de sus tradiciones y de sus costumbres y de sus lenguas. Paraguay es un país donde no existe la licenciatura en filología. Esto no le va a perjudicar tanto a las otras lenguas, para el guaraní sí. Que no tengamos demasiados filólogos o prácticamente no allá en Paraguay es algo grave para el guaraní. Y que no tengamos antropólogos que hicieron su licenciatura en Paraguay le perjudica a todas las lenguas y a todas las culturas. Si ustedes quieren estudiar antropología, de hecho van a tener que hacer un posgrado, una maestría o un curso, pero no existe como carrera. La UNA se está planteando abrir ahora, pero no sabemos si lo va a hacer, ojalá que se haga. Pero creo que estas son algunas de las causas que están vinculadas a la falta de políticas. Aquí les puse en general, según la Dirección General de Encuesta y varios datos, cuáles son las lenguas que están en peor situación. Son 6. Tenemos 19, 6, casi la tercera parte. El Utoso tiene 1.700 hablantes, nada más. Esta es la que se habla en Alto Paraguay. A lo mejor le vieron algunos de ellos cuando vinieron a jugar fútbol hace unos años. No, hace unos meses nada más, de Puerto Diana. Y hay un pequeño grupo de 30 o 40 personas en Brasil que habla esta lengua, o sea, prácticamente es paraguaya. El Sanapaná, que lo hablan 1.500, solamente existe en el Chaco, no existe en ningún otro lugar. El Manjuy, que algunos la conocen como Lumnanas, 540 personas, pero también se habla en Bolivia y Argentina. Ahí eso es algo bueno. Y luego ya está en casos más graves el Angaité, que tiene 1.045 hablantes solamente en el Chaco.
El Tomárajo de Fuerte Olimpo tiene solamente 145 hablantes. Y entre esos 145 es la primera lengua de 127, hay 18 que tienen otras lenguas maternas. Bueno, y el guaná, que ya no es la lengua principal de nadie, y solo nos quedan estas 4 abuelitas que ojalá podamos conocerlas, o por lo menos de forma particular cada uno, porque seguro que tienen tanto que contar, y están contando, ¿verdad? Porque se está trabajando mucho con ella, antropólogos, gente de Secretaría de Lingüística. Y estas son las conclusiones. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. 1 minuto, bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. Siglo XXI caracterizado por la pérdida de diversidad. El siglo XX fue el siglo de las guerras y parece que es el siglo de la extinción. Todos los sistemas de vida, pero también todas las lenguas minoritarias están amenazadas, sobre todo las indígenas. Esto no es una coincidencia. No es una coincidencia que se estén extinguiendo las especies y que sean los indígenas, que son justamente los que más cuidan la diversidad biológica del planeta, los que estén perdiendo sus culturas. Porque están siendo arrasadas por distintos sistemas, por el capitalismo, por una globalización desenfrenada, por la falta de respeto a la diversidad. Y bueno, cada extinción es una pérdida irreparable para nuestra cultura. Cada 14 días aparece una lengua. O sea, el 96% de las lenguas son habladas solamente por el 3% de la población mundial. Las personas que hablan aquí guaraní, castellano y tal vez portugués saben que no se puede hacer traducciones exactas. ¿Y por qué sucede eso? Porque cada lengua es un mundo. Cada lengua nos da un horizonte de comprensión. Entonces, si perdemos una lengua, estamos perdiendo toda una forma de ver el mundo. Es casi como perder una especie. Bueno, y lo último, no hay paz posible sin respeto a la cultura, pero un respeto real a las culturas. Y no solamente a las culturas minoritarias, sino sobre todo a las minoritarias, las que ya estuvieron antes de que llegáramos nosotros o nuestros padres. Y necesitamos que sigan estando por muchos años, décadas y siglos más. Muchas gracias. Y muchas gracias. Doctor Igor, permiso. Antes de pasar a la siguiente ponencia, quiero recordarles a los presentes que en sus carpetas tienen unos formularios donde pueden completar las preguntas que quieran realizar. Luego vamos a pasar a recoger eso y le vamos a entregar al presidente de mesa para que seleccione las preguntas que serán leídas al final de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y damos la palabra a la profesora Estela Peralta de la Universidad del Norte, y su ponencia es Léxico, Cultura e Identidad en el terreno entre las hojas. Por favor. ¿La llevaron? Bien, buenas tardes a todos. Disculpen, habíamos guardado anteriormente, pero la buscamos de nuevo. Me toca hablar del léxico contenido en la obra de Augusto Roa Bastos, y para ello he tomado una de sus primeras obras, que es El trueno entre las hojas. Realizo un análisis léxico del vocabulario y de las ideas contenidas en esta obra tan significativa para la literatura paraguaya. Roa Bastos, en esta misma obra, al hacerse él mismo como crítico, había dicho que se veía como el que había sido él quien había implementado la introducción del habla tan popular El siglo XXI de una parte nos facilita la vida, de otra parte nos complica la vida, ¿verdad? Ya no podemos no podemos vivir sin él.
Bueno, sigo mientras con la ayuda a memoria. La obra de Roa Bastos ha sido estudiada por varios autores. Rubén Vareiro Saguier sostenía que las obras de este autor manejan un alto sustrato guaraní y él lo sustenta con un análisis realizado a varias de sus obras, cuyos resultados evidenciaban cierta estructura del guaraní y que éstas permeaban todas las letras, como la falta de partículas articulatorias de función especializadas, las preposiciones y las conjunciones causativas, además del empleo profuso de diminutivos y que hacía de manera análoga con el guaraní como un recurso estilístico normal. La autora mexicana Vidaurre también ha dicho que en el lenguaje Roa Bastos, y sobre todo en el trueno entre las hojas, se pueden localizar algunos paraguayismos, voces y expresiones del guaraní con un estilo dialogado que se intercalaba con lo descriptivo, fenómenos que son aplicables a la mayoría de los cuentos de este libro. El trueno entre las hojas está conformado por 17 cuentos, que no lo voy a leer, pero sí el análisis que presento aquí me centro más en el último, que es el que resume el mismo nombre del texto, el trueno entre las hojas. La obra de Roa se caracteriza por la singularidad léxica en que observamos la recreación del habla de los pobladores de la zona descrita en el universo ficcional. Las conversaciones de los personajes representan el habla de los pobladores marcado por el uso de piezas léxicas e incluso de construcciones sintácticas completas del guaraní, así como los procesos fonéticos particulares como la elisión de consonantes, la aspiración de consonantes, diptongación, coalescencia de consonantes, entre otras. El autor se destaca por su riqueza expresiva, en que comete un desafío al lector por presentar una variedad de recursos léxicos, sintácticos y retóricos con que el lector disfruta su lectura mediante los procesos entablados por su creador cuando expresa una realidad extralingüística y sobre todo la paraguaya, en que se permea o se visualiza lo social, cultural, ideológica y a la vez ecológica. El primer punto son las alteraciones fonéticas. El autor se destaca, ya no aparece, bueno, por la riqueza expresiva en que comete un desafío al lector por presentar esos recursos. El primero consiste en el afán de reflejar la comunidad lingüística, y él mismo decía que trataba de permear eso en esa obra. Los procesos consonánticos que el autor resalta, por ejemplo, es el intercambio de las consonantes bilabiales y velarias en posición inicial, por ejemplo, decir vuelta en vez de vuelta, güey en vez de güey, o la pérdida de la fricativa alveolar sorda en posición final de sílaba, vos cuidate en vez de vos cuidate, lo otro, ve en vez de ves, lo turno en vez de los turnos, etc. Neutralización de consonantes líquidas y la L y la R, como caña dulce, de Barte en vez de balde, aspiración de la H ortográfica, huelguista en vez de huelguista, sustitución de la fricativa labiodental sorda por la fricativa alveolar sorda a la S, nosotros en vez de nosotros, etc. La sustitución también de la fricativa labiodental sorda F en vez de la fricativa velar, la J, que le voy a decir así porque no lo puedo presentar. Nosotros solemos oír su lamentación y junto todos nosotros formamos la mano. Adición de una consonante en posición intermedia, etc. O sustitución de las consonantes D y G en una consonante líquida, compagre en vez de compadre. Compadre, no engaña el diablo por más manso que se ponga. La sustitución de la nasal alveolar N por la nasal palatal ñ, y decir demonio en vez de demonio. Ya me asustaste otra vez, demonio tiene. La pérdida de la oclusiva dental sonora de usted en vez de usted. Bien, son procesos que el autor va presentando a lo largo de la obra y a la vez también presenta como un encadenamiento en donde se suprimen varias palabras, no terminan de construirse y se van anexando a la siguiente. Luego tenemos los procesos vocálicos. Las vocales por lo general en el español no sufren muchas variaciones fonéticas, sin embargo el autor recoge alteraciones como la diptongación en interior de palabra, como en acordeón en vez de acordeón. Bien, y ese fenómeno se da en los casos de los hiatos.
Otro también es la supresión o la simplificación de diptongos, en vez de decir eulogio, dice eulogio, etc. Luego, tenemos el proceso de creación léxica. El vocabulario de una lengua es un espejo que refleja el pensamiento y al mismo tiempo una ventana por la cual una comunidad puede ser vista en el mundo. Y en ese sentido, se me fue la hoja. Tenemos, por ejemplo, la creación a través de disminutivos o de aumentativos, ¿sí? En El trueno entre las hojas, que es el último cuento, aparecen más de 20 diminutivos, ¿sí? Es muy prolífico y sobre todo se da lo que todos los autores hablan del español americano, que es la preferencia del prefijo ito, ita, en vez de illo, illa, que es más para el español peninsular. Entonces, tenemos ejemplos como mansito, chiquito, peticito, etcétera, que son palabras que el autor usa con mucha frecuencia en todo el texto. Al mismo tiempo, emplea en menor medida los aumentativos, siempre con valor apreciativo. Acuérdense que los aumentativos pueden tener idea de exceso, ¿verdad? O también en algunos casos puede tener un valor peyorativo, pero él lo usa más con sentido de exceso, ¿verdad? Bueno, esos son los procedimientos de creación o de innovación léxica que el autor recoge en el texto. Luego, tenemos también piezas que son explícitas o corrientes del español americano. Y el español americano topamos como aquellas palabras que son utilizadas en América y en algunos casos también en el español paraguayo, pero ahí lo llamamos paraguayismos, ¿sí? El español americano que aparece en Roa Bastos, aquí veo muchos jóvenes y dicen Roa Bastos, no, qué aburrido, ¿verdad? Pero no es aburrido, representa la realidad y tiene mucho que mostrarnos, pero lo único que tienen que hacer es abrir un diccionario y empezar a trabajar con él. Bien, entonces los americanismos que están enlatados en ese cuento, por ejemplo, tenemos chúcaro, que es un adjetivo que dice que se refiere al ganado vacuno o caballar y que aún no fue desbravado. Neiketapuipi, que es hembrón chúcaro, que es la mujer del ingeniero. Bien, vean que ahí tenemos ingeniero en vez de ingeniero. Capanga, que es una palabra que hoy también va cayendo en desuso, ¿verdad? Que es una persona que cumple las funciones de capataz, etcétera. El arribeño, ¿sí? Que es una palabra usada en Argentina, Bolivia, Ecuador, México, y que se refiere a una persona que viene de las costas. Fundillos, aparece una vez ahí, y fíjense que lo extraño es que fundillos es una palabra es un argentinismo, no es un paraguayismo ni es un americanismo muy dilatado, sino que es un argentinismo y el equivalente en la lengua culta o la lengua preferida es fondillos. Viene conchavado, bien, y conchavado aparece también en el diccionario de americanismo. Lo demás que estaba diciendo están registrados en el diccionario de la lengua española, pero esto solamente lo encontramos en el diccionario de americanismos, y conchavado se usa en Venezuela y aparece aquí, empleado, dice, para el personal del servicio doméstico. Huayna, que es una palabra que hoy también ya cayó en desuso, pero aparece todavía en Roa, que se refiere a una mujer joven. Anteriormente una huayna era una chica joven, bien, etcétera, etcétera, no digo más nada. Bueno, yuyo, etcétera. Bueno, son palabras que están latentes y que pertenecen más al español americano. Al mismo tiempo tenemos arcaísmos, como raigón, ¿sí? Que es el esparto, y lo menciona más de 2 veces en ese cuento. Bastimento, ¿verdad? Como provisión para comer, etcétera, que aparece también en el texto. Luego, hay un análisis que dice sobre la antroponimia contenida en la obra. Antroponimia se refiere a los nombres propios, y los nombres propios dejan su lugar de uso pleno en la lengua y pasa a ser un elemento denominativo con un valor deíctico y anafórico. Levi Strauss manifestaba que los nombres propios de las sociedades primitivas eran vistos como un problema para los lingüistas, así como para los etnógrafos, justamente lo que él decía, puesto que se debe conocer la naturaleza del nombre. Bien, y sobre los nombres
se dice que el personaje novelesco es una construcción verbal destinada generalmente a presentar o a representar a una persona. El personaje se compone de todo lo que el texto dice de él. El nombre propio, los antropónimos de los personajes de las obras caracterizan y se convierten en un espacio de identidad. Al mismo tiempo, la selección de esto establece una relación entre el lector y el personaje. Bien, los nombres aparecidos en Roa son los de la época, tenemos Eulogio, Solano, Esteban, etcétera, que son nombres hispanizados, ¿verdad? Pero también tenemos la otra conformación antroponímica, que es la de los apodos. Y los apodos son aquellas conformaciones denominativas que sustituyen al nombre propio. Y definido como nombre que suele usarse o darse a alguien, ¿verdad?, tomado según sus efectos personales u otras circunstancias. Tenemos, por ejemplo, los léxicos, le digo yo, como Felipe Tabú, ¿verdad? Tenía maneras extrañas de explicar las cosas, ¿verdad? Tenemos aquellos de carácter sociolingüísticos. ¿Qué me llega la hora? Bien. Por ejemplo, tenemos Tembebó, ¿sí? Alguien tenía el labio leporino. Teníamos Mano Cruel, para otro personaje ya de otro texto dentro de la obra. Teníamos también otras conformaciones, bien, que estaban latiendo dentro de la obra. Y otro proceso antroponímico son los hipocorísticos. Y los hipocorísticos, que son los nombres acortados, que se pueden dar por aféresis o por apócope u otras conformaciones, como Tebá, bien, de Esteban, puede estar, ¿cómo se llama?, César, de Cesarina, ¿sí? Y hay otros que van apareciendo en el texto, pero es muy profuso en crear ya, no es algo nuevo que solamente pertenece a esta época, la creación de hipocorísticos. Bien. Termino mi tiempo. Bueno, la obra está tramada de repeticiones, ¿sí?, de intersecciones, etcétera. Bien, y que van dando a la obra, más bien, desmenuzando todo el aspecto léxico, vemos cultura, vemos identidad y vemos la nación paraguaya impregnada en esa obra. Bien, que parece chistoso, parece gracioso, pero no obstante, al reflejar la realidad, reflejamos esa comunidad lingüística y el corpus, bien, o una obra literaria tomada como corpus, ayuda a entender todo ese universo léxico y ayuda a trabajos lexicológicos y lexicográficos. Bien, hasta aquí llegó, disculpen todo lo que dimos por ahí, pero terminamos. Gracias. Y muchas gracias. Muy interesante, sobre todo para mí, porque yo también me dedico a este tema. Muchas novedades. Y ahora con placer damos la palabra a doña Estela Franco, escritoras paraguayas asociadas, y su ponencia es el despojo del territorio ancestral indígena. Y por favor, queridos amigos, nuestra querida invitada está afónica. Por favor, pido silencio y atención. Bueno, muchas gracias. Celebro, la verdad, la presencia de los jóvenes aquí, porque lo que voy a hablar esta tarde también tiene muchísima importancia y de muchísimo valor para enterarnos de cómo se maneja el tema del despojo de la tierra ancestral a nuestros indígenas. En el Año Internacional de la Lengua Indígena es conveniente acercar toda la atención posible a nuestros pueblos indígenas. De alguna manera u otra es una forma de exilio, el permanente migrar, el clamor del derecho comunitario y o colectivo de tierra y territorios y sus recursos naturales a la autodeterminación sociopolítica, económica y educativa, a la reparación y desagravio histórico, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, y a la participación con identidad propia, plena e inclusiva en relación con el género. La inclusión en los programas de políticas públicas, el derecho a la participación en la carrera política. Tierra y territorio son temas recurrentes en mi narrativa. Ambos están enlazados a los pueblos indígenas
y a la cultura. Su concepción del mundo descansa en la familia, en su economía, en su política, en la ritualidad, en todo su derecho consuetudinario. En el artículo 62 de la Constitución Nacional, reconoce actualmente 19 pueblos en total. Ellos preexistieron con anterioridad a nosotros. Ocupaban y poseían libremente sus territorios. Todo esto confirmado por cronistas, testimonios y cartografías de la colonia y el Estado paraguayo independiente. Puede estimar que ocupaban una superficie de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados o alrededor del 75% de la superficie del territorio nacional, que es de 406.752 kilómetros cuadrados, lo que serían unas 30 millones de hectáreas. Todo esto basado en el mapa de territorios ancestrales de los 17 pueblos indígenas del Paraguay, oficializado por una resolución administrativa en el Ministerio de Educación en el año 1977. Tal mapa se basó, a su vez, en el mapa de la antropóloga Branislava Susnik, que elaboró a partir de sus investigaciones etnohistóricas y trabajo de campo, reconociendo legalmente la clasificación de la familia lingüística, de lo que estábamos hablando al empezar esta sesión, con sus respectivos pueblos integrantes y sus territorios ancestrales. Se puede decir que la ocupación territorial de los pueblos indígenas no fue un fenómeno estático, y tampoco los 19 pueblos que hoy existen, o mejor dicho, subexisten, existían antes como hoy, y su conformación misma quizá haya sido afectada. En el transcurrir de la historia ocurrieron eventos importantes que hicieron en la ocupación territorial de los pueblos indígenas, tales como la expulsión de los jesuitas en 1767 y el proceso de reducción y mestizaje y la recomposición de grupos, el decreto del doctor Francia sobre la nacionalización de la tierra, la abolición de 21 pueblos indígenas en 1848, la guerra del 70 y la posterior venta de tierras públicas entre los años 1885 y 1877, hecha para pagar deudas de la guerra. En el siglo XX, acontecimientos tales como el abastecimiento de empresas tanineras y yerbales del Alto Paraná, la guerra del Chaco de 1932 al 35, el arribo de los colonos menonitas y el establecimiento entre 1928 y 45, y la repartición de tierras fiscales entre los años 1960 y 70 por la dictadura astronista, como la supuesta reforma agraria, terminaron por cercar, acorralar y expropiar a los indígenas de sus tierras ancestrales. La tierra, como propiedad comunitaria, entró en el derecho positivo nacional a partir de la promulgación de la ley de 1981, denominado Estatuto de las Comunidades Indígenas. En su artículo número 18, declara la superficie de la tierra destinada a comunidades indígenas y dice: se determinará conforme el número de pobladores asentados o a asentarse en cada comunidad. Se estimará como mínimo 20 hectáreas por familia en la región oriental y 100 en la región occidental. Absurdo. No obstante, habiendo ocurrido un sinfín de hechos significantes en los que a leyes se refiere en cuanto a tierra, las restituciones siguen siendo un tema de larga lucha por las comunidades ancestrales, en tanto sus tierras benefician a grandes terratenientes, en su mayoría extranjeros.
tierras heridas por la consabida tala indiscriminada, por el agronegocio, invasiones con fines extractivos, una vida de constante zozobra por el miedo y las intimidaciones, etc. Algunos casos emblemáticos de luchas por las tierras ancestrales son las siguientes. Ayoreo Totobigosoe del Alto Paraguay, Chaco. En marzo de este año se ha logrado la reposición de una parte vital del territorio ancestral. Tras 26 años de lucha, se les ha restituido 18.000 hectáreas. Buena parte de su territorio fue vendido a compañías que lo han deforestado para convertirlo en pasto de ganado. Son los únicos que viven en aislamiento voluntario. Los Aguayamaxa del pueblo Enshel, tras ser expulsados de sus tierras, forzados a vivir a orillas de la ruta, con 23 años de lucha, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos obligó al Estado paraguayo a la restitución de 14.404 hectáreas de tierras ancestrales vendidas a un ciudadano alemán. La comunidad abaguaraní paranaense de Tecoja Sauce es un grupo que viene luchando hace años para que la Itaipú Binacional cumpla con su deber de indemnización por las tierras que les arrebató en 1982. En la actualidad se encuentran acampando en un camino de tierra que se encuentra entre la reserva de Limoy de la Binacional y un cultivo mecanizado, por la que la Itaipú ahora amenaza a volver a desalojarlo, lo que significaría para ellos la tercera expulsión. El pueblo Mpüa de Itapúa y Caazapá vienen luchando por defender su territorio ancestral de latifundistas desde 1982. Las tierras están hoy en manos de ganaderos brasileños. La parcialidad abaguaraní de la comunidad Tacuaraí de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, muy sonado caso, sigue esperando la prometida compra y expropiación para la restitución de sus 1.000 hectáreas de tierras ancestrales. La comunidad Nibaclé lleva cerca de 40 años luchando por sus luchas, por sus tierras originarias. Los guaraní Ñandeva, los Enlé de Boquerón, los Ishiro Ebutoso del Alto Paraguay, los Enche Angaité y Sanapaná del norte del presidente Hayes han planteado un proceso de autodemarcación y reivindicación de sus territorios ancestrales, proponiendo la restitución de los mismos. Delante de la breve exposición de estos casos, se encuentra la falta de interés del Estado a las genuinas reivindicaciones de nuestros pueblos indígenas. El modelo de desarrollo vigente, la acumulación de tierras y recursos en manos de unos pocos privilegiados, tanto nacionales como extranjeros. Me consta a mí personalmente, por mi trabajo social en la Coordinadora Nacional Campesina de Beneficiarios por la Restitución de la Tierra, de la que soy fundadora y miembro de la comisión directiva. Los pueblos indígenas, como el campesinado, sufren las consecuencias de las desigualdades, de la ganadería intensiva y extensiva, lo que conlleva una progresiva degradación. Permiso. Degradación de los recursos naturales, sobre todo por la deforestación masiva para el cultivo de soja, pasto y forraje para la ganadería. El cambio climático ha producido alteraciones considerables en los lapsos de sequías y de lluvias, de modo que en un mismo año pueden ganarse ambos extremos sin el tiempo suficiente para que las comunidades se repongan de los impactos y puedan planificar sus actividades productivas.
En este difícil contexto de un permanente emigrar, el acompañamiento y la colaboración con estos pueblos resulta de gran valor. Apoyarlos a construir capacidades para que las propias comunidades asuman el protagonismo en sus reivindicaciones de tierras adecuadas para su supervivencia. Defender y restaurar los bosques, los cursos de agua, fortalecer la autonomía alimentaria de las comunidades y garantizar el acceso al agua por medio de redes de distribución y aljibes comunitarios, y especialmente aumentar la capacidad de las organizaciones indígenas para decidir públicamente y defender sus derechos ante las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué emocionante ponencia a pesar de la voz. Muchas gracias. Damos la palabra al profesor Juan Enrique Fischer de la Universidad del Norte con la ponencia El exilio, la afirmación de nuestra identidad latinoamericana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad de poder evocar este tema y destacar algo que sobresale en la relación entre exilio y literatura en nuestro continente. Naturalmente que los exilios han estado históricamente vinculados prácticamente desde la época de la independencia, pero hoy queremos centrarnos sobre la condición de exilio en cierto momento histórico que queda estrechamente ligada a una progresiva emergencia y definición de la personalidad cultural a nivel internacional, en gran medida debido a la prodigación de la obra de escritores en exilio, la definición colectiva de identidad propia, una cultura propia que se afianza en la emergencia de este periodo que tomamos de los años 60, 70 y 70, 80, y a los cuales quiero entrar en detalle. Pero antes de eso, tomemos dos nociones significantes del exilio. Una es el hecho generador, el hecho político, y otra para nosotros el exilio es la condición, el estado de permanencia, de alienación en la cual entra un exilado. El hecho político generador, nos referimos a la partida forzada y desgarrante del ser humano arrancado de su propia tierra, su entorno familiar, su horizonte, su rutina. Es el secuestro de su destino. Y ahí es donde se hace sentir el vértigo de la incertidumbre y del tiempo a rescatar. Lo expresaba muy bien Juan Manuel Marcos en el momento en que está procesándose su partida, cuando decía sencillamente y muy directamente, confesaba este sentimiento en pleno proceso de partida al exilio. Será lindo volver después de tantos años, abrazar a los nuestros con impaciente júbilo, encontrar todo tan cambiado y descubrir de pronto que no nos hemos ido. Bien, con respecto a la condición existencial en la que pasa a transcurrir su vida el exilado y que pervive en forma permanente una angustia que tantas veces se disfraza de esperanza, pero lo cierto es la incertidumbre sobre su destino futuro en relación con su tierra original. Yo deseo citar directamente, porque no hay nada más elocuente que los propios autores y escritores de esa época que estamos evocando, lo que decía Julio Cortázar, cuando decía: el escritor exiliado es alguien que se sabe despojado de todo lo suyo, muchas veces de una familia, y en el mejor de los casos de una manera y un ritmo de vivir, un perfume del aire y un color del cielo, una costumbre de casas y de calles,
y de bibliotecas, y de perros, y de cafés con amigos, y de periódicos, y de músicas, y de caminatas por la ciudad. El exilio, decía Cortázar, es la cesación del contacto de un follaje y de una raigambre con el aire y la tierra con naturales. Es como el brusco final de un amor, es como una muerte inconcebiblemente horrible, porque es una muerte que se sigue viviendo conscientemente. Bien, yo quería tocar en la evocación de lo que fue el exilio en relación con este momento que tratamos 3 aspectos. Primero de todos, los escritores del exilio en la emergencia de esa identidad latinoamericana que se produce en los años 60 y 70. Segundo punto, el agravamiento de las condiciones políticas en el continente hacia el 70 y el 80. Y tercero, la gravitación que tuvo la obra y la presencia del exilado, el escritor exilado, en el reencauzamiento de América Latina hacia la democracia. Hablando de la emergencia internacional de la cultura latinoamericana como tal, en lo cual nosotros mucho insistimos, tengamos presente que hacia los años 60 y 70 se vive inesperadamente a nivel internacional una formidable eclosión de escritores de distintas procedencias de América Latina que por lo pronto captan la sensibilidad profunda de gran parte del público en nuestro continente. Pero lo notable es que, sobre todo, logran una irrupción sin precedentes en el exterior, en los públicos del norte industrial. Y bien pronto, las obras de esos escritores, 100 años de soledad, las obras, La Casa Verde, de Vargas Llosa, las obras de nuestro gran maestro Roa Bastos, emergen, aparecen, primero que nada Hijo de Hombre en el año 60 y más tarde va a aparecer en el 74 Yo el Supremo, aparecen en el seno de sociedades de culturas clásicamente dominantes, despertando el interés del gran público lector, así como de las universidades. Entonces convergen los éxitos y subrayo la diversidad de procedencias. Éxitos del mexicano Carlos Fuentes, del colombiano García Márquez, del paraguayo Roa Bastos, del argentino Cortázar, del uruguayo Juan Carlos Onetti. Obras que empiezan a cobrar un gran impacto. Son traducidas con un interés sin precedentes y ese impacto de difusión suscitada por los autores latinoamericanos irrumpe en el escenario mundial como una sorpresa reveladora de la riqueza de una cultura común latinoamericana que hasta entonces se tenía por ignorada y sin inquietud en el resto del mundo, sobre todo el mundo de culturas más dominantes y, por no decirlo groseramente, hegemónicas en el planeta. Este gran impacto, además, se debe primero a la revelación de el poder de creación y de expresión original y de ingenio en los recursos y la utilización de técnicas de narración y de escritura en la creación literaria. Pero además, el contenido de esas obras revela el drama existencial del hombre latinoamericano en toda su crudeza. Hombre definido como voluntad heroica de sobrevivir, su compromiso con la vida, sus angustias y sus esperanzas. Una versión antropológica del hombre latinoamericano universal, como solía decir Juan Manuel Marcos, asumiendo la adversidad de su entorno, habitando en los obrajes, en las tierras agrestes, en los yerbales, pero también en la alienación de la gran ciudad, como es el caso de la obra de Cortázar.
Bueno, toda esa vastísima cultura además va a revelar y valorar, esto lo destaco, la conjunción creciente de tres culturas que históricamente aparecieron en pugna al principio, pero en el momento en que se produce este fenómeno, aparecen convergiendo el aporte indígena, el europeo y el africano, hoy indisociables a lo que es la identidad latinoamericana contemporánea. Ese éxito, además, y yo destaco, afianzó en nuestro continente el orgullo de una identidad propia y un orgulloso nacionalismo latinoamericano. Fue un tremendo rescate del ego latinoamericano subyacente, un amor propio que va a entrar a jugar poderosamente en el siglo XX, no solo en literatura, en la cultura, sino mucho más allá, en el orden político y en la proyección internacional. En el centro de esta emergencia, además, y es lo que queremos destacar, los protagonistas decisivos fueron los creadores latinoamericanos en condición de exilio, porque es esa prodigación de la obra constante y sucesiva que determina una proyección excepcional de la poderosa cultura de nuestro continente. Bien, hacia los 70 y 80 ocurre, en tanto sucedía, y pasamos a la segunda parte de las tres que quería ponerles, se acentúan y se agravan los exilios, tanto políticos como intelectuales. Los exilados tuvieron un formidable papel, los creadores literarios, con su autoridad, en persuadir y hacer presente cuál era la verdadera sociedad sufriente que tenía que sufrir la extensión de la represión en esos regímenes, en unas sociedades donde había ganado el miedo. Fueron decenas los escritores exilados en esta fase, como ustedes recordarán. De Paraguay se exilaron en Francia Augusto Roa Bastos y Rubén Vareiro, Juan Manuel Marcos en los Estados Unidos, en Uruguay llegaron a España Benedetti, Galeano, Juan Carlos Zanetti, en fin, podría citar mucho y creo que no quiero robarles el tiempo. Lo que sí quiero destacar para cerrar esta primera aproximación es que fueron fundamentales los escritores exilados en el reconocimiento del derecho de nuestros países de disponer de un destino democrático. Llegaron a movilizar acciones políticas concretas, no solo de orden humanitario, sino de verdadera solidaridad en relación con los perseguidos por temas de derechos humanos. Yo quiero terminar con una anécdota muy simbólica de esta época. En 1983, el rey de España, que 2 años antes se había jugado decididamente en favor de la democracia para su patria, conjurando el célebre tejerazo, un intento de golpe de Estado, resolvió para 1983 hacer un viaje a países que estaban bajo dictadura militar. El caso de Brasil y el caso de Uruguay. Esa es la razón por la cual yo tengo tan cerca y presente. Bueno, 2 decisiones marcaron esta visita oficial. Primero, la determinación del rey Juan Carlos de entrevistarse con todas las fuerzas políticas representativas del país real, los dirigentes políticos soterrados de izquierda a derecha. Y segundo, y esto es lo que importa y cierra nuestra conclusión y reflexión, es que en el discurso que dirige el rey de España al Palacio Legislativo, aparte de expresar su deseo de que se encamine Uruguay hacia la democracia, recuerda, no podemos dejar de destacar el nivel cultural alcanzado por una nación que encuentra
entre sus hijos predilectos a Juan Carlos Onetti. Onetti era un notorio exilado, detenido por haber sido jurado en un premio literario y había sido internado incluso en un hospital psiquiátrico 3 meses. Se había ido muy mal y perseguido Uruguay. Bueno, Juan Carlos Onetti, 3 años antes, había recibido el premio Cervantes. El rey Juan Carlos reconocía el país real en la figura de nuestro creador exilado en Madrid, precisamente, Juan Carlos Onetti. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora damos la palabra a nuestro invitado internacional de Argentina, profesor Mario Olmedo, con la ponencia La interculturalidad como lazo de inclusión educativa. Buenas tardes, un enorme gusto de estar ante ustedes. Soy docente de Formosa, ejerzo en las Universidades Nacionales de Formosa y de Santiago del Estero. Por las canas que tengo ya estoy jubilado en la parte de grados y estoy en los posgrados y en la investigación. En realidad, mi origen es el Paraguay y muy chico con mis padres fuimos a la Argentina. Y mis primeros años de primaria en Formosa se me decían Paragua hijo. Entonces el Paragua era la etiqueta que recibíamos nosotros de los curepas. Y los curepas era la etiqueta que recibían de nosotros, los paraguas, a los curepas. Me permito estos términos que son reconocidos como xenófobos para plantear el tema de la realidad social que viven los países que reciben y emergen culturas diferentes. El problema del nosotros con los otros diferentes. Este es un problema muy serio y yo estoy en el campo de la formación docente y en el caso de la Argentina, que es el país donde yo hago todos mis trabajos de investigación, esa pirámide ayuda a entender la problemática del nosotros y los otros diferentes. La columna de la izquierda es la columna de los jardines de infantes. Por cada 100 chiquitos de 5 años, 80 hace jardines de infantes. Pasan a la escuela primaria, que sería la columna verde, el nivel primario, la segunda columna, empezando por la izquierda, y en primaria tiene la mayor atracción del sistema, o sea, se incorporan realmente en el sistema educativo la totalidad de los niños. No hay familias que reniegan de la escuela primaria, no hay familias que reniegan de enviar a sus hijos a la escuela. El problema es qué hace la escuela con esos niños. Entonces, en ese desencuentro cultural, mucho juega la propuesta del sistema educativo oficial. El 80%, el 85% de la escuela primaria hoy realmente gradúa a sus alumnos al cabo del nivel. Pero en la secundaria quedan solamente, que es la tercera columna, en la secundaria queda solamente la mitad. Solamente la mitad se gradúa al finalizar el nivel secundario. Y por último, el nivel superior, que está compuesto por los institutos no universitarios y las universidades nacionales y privadas, alcanzan a graduar a no más del 15% de los recibidos, de los ingresados. Este es un problema que da lugar al fracaso, a los fracasos escolares. Y ya que quiero asociar esto con el título del encuentro, el que fracasa en su escolarización y transita la exclusión social, porque el que fracasa en la escuela tiene una aportación de destino para el fracaso en la vida como excluido social, como marginación social. Entonces, el que fracasa en su escolarización y transita la exclusión, ¿no será un exiliado en su propia tierra?
las condiciones de semejanzas y posibilidades serán mejores o peores para unos y otros. Este es un problema muy serio. Ahora bien, en la escuela se enseña conforme a los códigos de la modernidad. Y los códigos de la modernidad construyó este apotegma que Cristóbal Colón descubrió América. Se descubre lo no conocido, se descubre lo oculto, se descubre aquello que se considera que no existía antes. Entonces, a esto hay investigadores en América, en esta América nuestra morena, que propone trabajarla de otra manera. No tenemos que hablar de que esta América morena nuestra fue descubierta, sino que esta América nace con el encuentro con la alteridad, con los otros. El encuentro con el otro invita a un diálogo, no genera asimetría. Cuando yo le digo a alguien, Paragua, ¡ja! Curepa, ¡ja! Chilote, Brazuco, Bolita, Negro, Aragán, qué sé yo, Groncho, y la palabra indio, indígena, indigente, carenciado. Entonces, son juegos realmente, y esta es otra cuestión de la, llamémosle así, de las concepciones paradigmáticas sociales en la América nuestra. Cuando se trata de formular el perfil de los pueblos amerindios, en todos los libros, en todos los manuales, el retrato resultante es el de la carencia. Carencia de recursos, carencia de condiciones de higiene, carencia de educación y por lo tanto déficit culturalmente, incluso carencia idiomática, ni siquiera hablan español. Así la carencia aparece como uno de los rasgos principales de la indianidad. Indianidad, indigencia, carenciado, excluidos sociales, villeros, los de las villas de emergencia. Entonces este problema genera realmente un problema serio. El tema del tratamiento con los otros se trató siempre con este primer paradigma llamado paradigma de la asimilación. A esto la escuela sostuvo y sostiene hasta hoy, y escuché incluso en la exposición de los colegas que me anticiparon, en el uso de la palabra, las que se anticiparon, pero no, es que en el modelo de asimilación, o sos igual que nosotros los que estamos en la parte hegemónica, o no podés estar con nosotros, no podés formar parte de nosotros. Entonces debe estar excluido. Y eso significa inclusive en consecuencia la razón por la cual muchos no pueden aprobar la escolarización y tienen que abandonar. Entonces, a esto se avanzó con el modelo multicultural, que es un avance en el sentido de que se le reconoce el derecho a todas las culturas a protagonizar sus propias culturas y a vivir conforme a sus creencias y convicciones. El problema es que habiendo una cultura hegemónica, los nosotros de la élite, la asimetría generalmente construye los guetos. O sea, los compartimentos estancos, la zona de los paraguas, la zona de los curepas, la zona de los. Entonces eso pasa a constituir también problema muy embromado. A este modelo, en las políticas públicas, se le intentó responder con las llamadas políticas compensatorias, comedores escolares, becas de estudios, útiles, etcétera, etcétera. Pero al no ser reconocida la cultura de origen, a no estar la simetría dada desde lo cultural, el otro siempre es un diferente y un minusválido delante de mí. Entonces, esta es la propuesta de la interculturalidad. El respeto a la cultura. El primer colega que habló decía, no puede haber paz si no hay respeto a la cultura del otro.
ni puede haber paz, ni puede haber distribución de la riqueza, ni puede haber respeto, ni puede haber valoración. Y el que cruza el puente de una cultura a otra es un hereje. Entonces, la interculturalidad es el diálogo entre culturas. La interculturalidad es el encuentro con el otro. Nuestros países. Yo soy de la Argentina y la Argentina se suele decir que la Argentina no nació en el país sino llegó con los barcos, porque la mayor parte del mapa está integrado por inmigrantes. Entonces, esa diversidad, ese arco iris, si no reconoce la trama del respeto al otro, es muy difícil de construir. Entonces, avanzamos con esto. Y vamos realmente entonces. ABC de una cultura es lograr el respeto a lo que uno practica, a lo que uno es. Cada uno de nosotros, autónomamente, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Y a partir de lo que somos, construimos el mundo. Por eso esto de lo conocido a lo desconocido, pero interculturalmente. No para que seas bueno en tal otro mundo, debes dejar de ser paraguayo o argentino o boliviano o lo que fuere. De lo propio asumido, de lo propio asumido. Son famosos las anécdotas de nuestros hermanos que van a Buenos Aires y ya vienen hablando de otra manera. Por la negación que generalmente implica el hecho de decir, mi cultura de origen no me dignifica. Eso hay que cambiar escolarmente. Y sí. Entonces yo traigo para cerrar esto, y con todo el mensaje del mundo, porque fui también exiliado, José Asunción Flores, un mitaí de la villa de emergencia llamado Chacarita, que fue sacado como chico de la calle, y el policía músico, como todo castigo, le dijo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta? Y la música me gusta, jefe. Se lo mandó a aprender guaranía, a aprender música. E hizo algo que salió de su propia estirpe, de lo más profundo de sí, que es Jiá, la guaraní. El guaraní tuvo su fruto. Y ese Jiá guaraní es lo que conocemos como la guaranía, el mayor orgullo de nuestra raza. Por eso este homenaje, bueno, no sé si sale la música, ahí se cerraba con una guaranía. No sé si no anda mi... Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente abrimos un espacio para las preguntas. Quienes deseen formular preguntas, por favor pueden levantar la mano. La doctora Beatriz González de Bocio. Doctora, si prefiere puede hacer la pregunta directamente con el micrófono. Nada, me encantaría que me consolidaran el tema de indígenas y lenguas en el Alto Paraguay. ¿Qué etnias en este momento están, digamos, vigentes y viviendo en el Alto Paraguay, departamento de Alto Paraguay en Paraguay? Al señor que habló sobre las familias lingüísticas y los pueblos. Bueno, lo que sí puedo decirle interesante, porque la familia está en el Alto Paraguay, es muy fácil, hay que ir nada más a los censos. En la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos tienen su página, incluso tiene identificadas las comunidades. Se hizo un censo en el 2012 y después en el 2016 y 2017 se hicieron encuestas. Y a partir eso hicieron con muestras, a partir de eso hicieron un cálculo aproximado de cuántos indígenas viven. Lo que sí le puedo decir sobre el Alto Paraguay, importante más allá de los números, es que muchas comunidades están bastante aisladas y que todavía su principal vía de comunicación sigue siendo el río Paraguay, no las rutas, ¿verdad? No los aviones, sino que el río
por el cual no tarda días en llegar o en ir y volver. Y también otra realidad es que, como les dije hace rato, no solamente están matando nuestras culturas lingüísticamente, sino que también socioeconómicamente. No hay un acueducto. Todo el Chaco paraguayo tiene problemas de desabastecimiento de agua y los inteligentes de nuestros gobernantes han tardado 20 años para sacar el proyecto de acueducto. Hace 20 años que está el proyecto y desde hace más de 50 años que está la idea. Entonces, la realidad que se vive en el Chaco es muy diferente y les puedo asegurar que con todo lo mal que estamos en Asunción o en el interior, en alrededores, esto es como un paraíso para la gente del Chaco, porque las situaciones de vida que ellos tienen que soportar son muy diferentes y están totalmente olvidados. Entonces, la falta de comunicación, si bien de cierta forma puede indirectamente ayudar a que se mantengan sus lenguas, el problema es que el acceso a servicios sanitarios no lo tienen. Entonces la esperanza de vida en las comunidades indígenas de Alto Paraguay es muy, muy bajo. Y si bien se cree que cada día son más los indígenas, la cifra que está subiendo sería muy pequeña y además pasa mucho la migración. Como no encuentran trabajo, como tienen que aprenderse el guaraní para poder hacer algunas changas, entonces lo que hacen es terminar aprendiéndose el guaraní y vienen a vivir en los cinturones de pobreza de Asunción. Eso pasa en todo el país. Usted habló de Manjuy y Los en Let. Manjuy, sí, son Manjuy se dice, Manjuy. ¿no? Ellos están en Argentina también. Bueno, gracias. Permiso, ¿puedo responder un poquitito? Sí, sí. Perdón, a la señora, a la Comisión de Ayuda a los Indígenas, las Culturas Originarias, usted no citó el caso de Casado, Sí, que fue Puerto vendido a La Victoria, que es la Victoria, que es de la secta MUM. Totalmente de acuerdo. Perdón, le No paso el quiero- micrófono. Usted me conté. Tenía que acortar lo más que podía, solamente algunos casos al respecto, ¿verdad? Porque realmente casi todas las comunidades indígenas están teniendo problemas con las tierras ancestrales adquiridas por extranjeros en connivencia con el Estado paraguayo. Ahora a su pregunta, lo que estaba diciendo, ¿cuáles son las lenguas que se hablan en el Alto Paraguay? Bueno, ahí están los ayoreos, ¿verdad?, que hablan el samuco, también el butoso y el tomarajo, ¿sí? También están el butoso, ayoreo, tomarajo, que son de la comunidad lingüística samuco, ¿sí? Luego usted hablaba sobre los manjoy, que son mataco, mataguayo. Y el pueblo Nibacle también es mataco, mataguayo. Sí, bueno. Bueno, acá tengo varias preguntas, de verdad muchas, y yo intento agrupar y veo dos grupos importantes seguramente que los alumnos, los chicos jóvenes. La primera pregunta que molesta a los niños, ¿dónde y cómo se puede aprender las lenguas indígenas? No sé a quién esta pregunta, pero ¿cómo y dónde? ¿Cómo y dónde podemos aprender las lenguas indígenas? Bueno, el Paraguay es un país bilingüe, español, guaraní. Las lenguas originarias constituyen patrimonio nacional. Realmente lo que yo tengo conocimiento, porque antropóloga no soy, lo que soy es una estudiosa de todo lo que son las comunidades indígenas, entiendo de que esta respuesta nos puede dar la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que están trabajando con algunas fundaciones y también con comunidades indígenas de manera independiente. También están rescatando los idiomas, las lenguas ancestrales. Hoy tenemos ya el diccionario tomarajo, se está trabajando el diccionario del pueblo ayoreo, ¿verdad? En este momento está el líder del pueblo ayoreo acá en Asunción trabajando, por ejemplo, con el padre Sanarini, pero creo que lo conocen. Y bueno,
estudiar es linda pregunta para dejar y responder en algún momento por la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas. Y de verdad hay una pregunta retórica. Quiero hacerle algo también. El guaraní se puede aprender también en línea. Incluso hay una aplicación muy interesante. El gobierno boliviano sacó una aplicación para estudiar 5 lenguas indígenas. Lastimosamente la única de ellas que hay en Paraguay o que la conocemos es el guaraní, luego está el quechua también y el aymara. Y se han sacado varios libros, no solamente diccionarios, sino que libros para aprender las lenguas. Hay grabaciones, pero todavía necesitamos más materiales. Es un poco difícil aprender una lengua entera, pero se puede. Bueno, muchas gracias. Hay una serie de preguntas que parecen preguntas retóricas. ¿Por qué expulsan a los indígenas de las tierras nativas? Eso, ¿quién puede contestar por qué? Pero la pregunta que también seguramente proviene de los alumnos, ¿cómo podemos ayudar a salvar nuestro idioma? Hablando, ¿verdad? Hablando, aprendiendo, leyendo, escribiendo en este mismo idioma, ¿verdad? Yo creo que sepan algo, con todo el aprecio de lo que me gusta hablar guaraní, la lengua guaraní ya casi ya no es una lengua indígena, ya no es de hecho una lengua indígena. O sea, eso tenemos que ser muy conscientes. El guaraní que nosotros hablamos es una lengua mestiza y le podemos llamar al guaraní, le dicen guaraní paraguay, yo creo está fundamentado en el guaraní cario, que era el que se hablaba en la zona de Asunción, que de hecho es un nombre incorrecto. Esa es otra deuda que tiene la municipalidad. ¿Por qué este municipio se llama Asunción? ¿Alguna de ustedes escucharon Ajata Asunción, pe? Paraguadú se dice, ¿verdad? Ese es el nombre que le da el nombre a nuestro país y se sigue llamando Asunción nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces el guaraní es una forma de introducir una lengua indígena, pero tenemos que trabajar mucho todavía para rescatar y para posibilitar que se pueda aprender. Que quien quiera estudiar una lengua estudie y la aprenda. Que se hagan antropólogos, que se hagan museólogos, arqueólogos, eso necesitamos. Bueno, muchas gracias y tal como ya estamos apretados del tiempo, yo solamente como presidente de la mesa me permito resumir. Nuestra sección se llama Sociedad y Política, la lengua. Eso quiere decir que hablamos de sociolingüística, ¿verdad? Y la necesidad de examinar, analizar detalladamente varios aspectos de sociolingüística del día al día vuelva a ser más y más actual. La historia nuestra moderna nos muestra que conflictos lingüísticos plantean para la sociedad los problemas político-económicos, como en países bálticos de Europa, por ejemplo, y hasta llevan a los conflictos bélicos, como en Ucrania, por ejemplo, ¿verdad? Desde el punto de vista de Paraguay, desde este punto de vista Paraguay, un país de jure bilingüe, pero de facto multicultural y como consecuencia multilingüe, es un ejemplo muy llamativo cómo se pueden convivir, influenciándose, enriqueciendo uno a otro las lenguas sin destruir la sociedad, al revés, mantenerlo, fortalecerlo con mis dientes artificiales complicados. En este caso, yo como dijo nuestro compañero, yo soy filólogo, yo soy doctor en filología, ahora estoy haciendo mi postdoctorado y la pregunta que me molesta, bueno, no me molesta, la pregunta que tengo yo es ¿en qué consiste? ¿O cuál es la base? ¿Cómo se explica la potencia demográfica del guaraní en la sociedad paraguaya? De verdad, Bartolomé Melilla dijo que todavía no existe la respuesta, pero tenemos que encontrarla para salvarla, no salvar, para ayudar, mantener y desarrollar la sociedad paraguaya. ¿Puedo dar un dato más? Un poquitito para representar el tema de Itaipú. En 1979, la ley 752 expropiaba la zona 165.000 hectáreas de tierra de los indígenas abaguaraní. Los abaguaraní abandonaron esas tierras y los ganaderos y agronegocios brasileños tomaron 50.000 de esas hectáreas en connivencia con el Estado paraguayo. Itaipú tiene mucho que explicar
el Estado paraguayo nos debe muchísimas respuestas. Nada más. Un aplauso para los panelistas, por favor. De este modo finalizamos la primera sesión y tendremos un receso de 15 minutos. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor Mario Olmedo? Un gusto de estar por acá, ¿eh? Es una enorme satisfacción para mí poder tener esta oportunidad de exponer mis ideas acá. Bienvenido a nuestro país y a este 10º Simposio Internacional de Humanidades. Muchas gracias, es una enorme satisfacción. Yo soy de la Universidad de Formosa y de Santiago del Estero, y bueno, recibí esta invitación, me pareció muy oportuna y acá estoy. ¿Podría comentarnos un poco sobre su tema de la interculturalidad como lazo educativo? Sí, primordialmente es una propuesta pedagógica, ¿verdad? Interculturalidad, el encuentro y diálogo entre culturas, porque nuestra América morena, toda la América del Sur, presenta muchas asimetrías dentro de cada país. Y las asimetrías surgen justamente de la brecha que hay entre sectores culturales que componen los pueblos. Y esa asimetría hace realmente que se resienta la calidad de vida. Y las cuestiones culturales están en primer plano. También al final da un mensaje interesante sobre el ejemplo de José Asunción Flores en este tema de la interculturalidad y de ese lazo educativo que le dieron a él para que él surja posteriormente. Exactamente, o sea, de la situación de rechazo que tenía en su niñez, fue a la policía y en vez de meterlo en los calabozos le dijeron, ¿qué quieres hacer? Y quisiera aprender música. ¿Y qué hizo? Hizo la guaranía. Yo soy de los que digo que la guaranía nació con el nombre de guaraní A, es decir, el fruto de la guaranía. Y para mí es un hecho intercultural. ¿Por qué? Porque la guaranía es algo que interpreta nuestra interioridad popular, nuestra interioridad como pueblo. Gusta al mundo y el mundo le abre las puertas y todo el mundo reconoce de dónde viene esa música, qué significa cantarla. Y por ejemplo, India o Recuerdos de Pacaraí se cantan en 20, 30 idiomas y en los teatros más grandes del mundo. Entonces, el paraguayito, ¿hasta dónde puede llegar cuando pisa fuerte? Esa es la interculturalidad. Muchísimas gracias, interesante su punto de vista y muchas gracias por mostrarnos sus ideas en este 10º Simposio Internacional de Humanidades. El agradecido soy yo por esta oportunidad de estar por estos lugares. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes también por estar haciendo esto que seguramente les gusta. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Que ya ha estado con nosotros con anterioridad, ha estado trabajando en temas de investigación, ha estado trabajando en temas muy puntuales relacionados con lo que es la sociedad y la mitología y la cultura paraguaya en general, y con nosotros, aparte de presentar esta ponencia, va a continuar las investigaciones que ya llevó a cabo el año pasado. Después de esta sesión tan maravillosa donde se van a analizar estos aportes de los emigrantes rusos aquí a nuestro país en Paraguay, vamos a tener una mesa debate, pero es una mesa donde no se van a presentar ponencias, sino donde de una manera muy placentera, amena, distendida, se va a discutir y plantear cuál es la situación del cine en Paraguay
en la actualidad. Y para eso, imagínate la mesa que vamos a tener. Vamos a contar con nuestro propio vicerrector académico, don Sergio Marcos, que es además director de cine, ha ganado diferentes premios en la ciudad de Los Ángeles, en California. Vamos a tener estos dos grandes directores de cine paraguayos, como son Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori, y la productora María Victoria Ramírez Jou. Te repito, en un ambiente distendido, muy agradable, donde cada uno de ellos va a presentar su percepción acerca del cine en la actualidad aquí en el Paraguay. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se está haciendo? ¿A dónde apuntamos como cinematógrafos, como expertos en cinematografía, ¿no? Después vamos a tener una importante investidura, la investidura de doctor honoris causa del profesor Gonzalo Navajas, otro peso pesado de la intelectualidad, del pensamiento, de la teoría crítica y además un experto en cine y literatura. Él va a entroncar muy bien, va a empalmar muy bien con la mesa anterior. Lo vamos a nombrar doctor honoris causa y vamos a tener la oportunidad de escuchar una conferencia magistral por parte suya, donde va a relacionar un autor contemporáneo español que se llama Javier Cercas con una serie de autores clásicos como son Malraux, Orwell y el español Benito Pérez Galdós. Después de su conferencia magistral vamos a asistir a la presentación de uno de sus últimos libros. Eso es lo que tenemos para el miércoles. Para el jueves tenemos música. Imagínate, nos toca la parte de música y para ello se ha conformado una mesa que lleva por título El Canto Rebelde. Vamos a hablar del nuevo cancionero paraguayo. Tenemos una serie de ponentes bastante destacados: Óscar Bogado, Carlos Petengil, del grupo Vocal 2, tenemos a Dalma María Ferreira, que viene de Bohemia Guaraní, y tenemos también a Ariel Romero, que nos va a hablar de nuestro gran poeta paraguayo, Elvio Romero, y por supuesto a Marilis Vareiro, que hablará de su tío, Rubén Vareiro Saguier. En la segunda sesión hablaremos un poquito de realidad, exilio y utopía. Quiero destacar en esta mesa, si me lo permites, la presencia de estudiantes nuestros que forman parte de la Academia Literaria. Cada uno de ellos nos va a hablar del exilio, pero imagínate desde el punto de vista de la comunicación digital y de las nuevas tecnologías. Para el viernes 9 de agosto tenemos muchos acontecimientos. La primera mesa vamos a tratar de analizar lo que es el exilio desde el punto de vista de la filosofía. En la segunda mesa tendremos poesía y exilio, es decir, el enfoque del exilio desde el punto de vista de la literatura y de la poesía específicamente. Dos grandes autores en esta mesa, Juan Ramón Jiménez y León Felipe. Seguidamente, después de estas dos mesas importantes, tendremos la presentación de nuestra revista Discurso Literario, revista de humanidades. Va a ser presentada por nuestro decano de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, Neri Peña, por nuestra vicedecana de la Facultad de Posgrado, que es Teresa del Pilar Ríos, y por este servidor que te está hablando ahora. Y finalmente vamos a contar con el broche de oro, es un cierre artístico, Suite de Carmen, de Georges Bizet, por parte de nuestra propia Orquesta Sinfónica y nuestro ballet. El ballet y la orquesta de la Universidad del Norte. Siempre estamos haciendo gala y honor de nuestro lema principal, que es calidad, ciencia y cultura. Entonces me parece necesario extender la invitación a toda la gente que nos esté mirando, porque tienen tiempo hasta el viernes de participar de este simposio. Efectivamente, acabamos de empezar, tenemos una jornada intensa. Hago extensiva la invitación a todas las personas, estudiantes, profesores, público en general, que quieran disfrutar de literatura, de filosofía, de música y de cine. Además, tengo entendido que se les va a entregar un certificado de asistencia. Eso me parece que también es bastante útil para muchos de ellos, ¿no? Entonces, están todos cordialmente invitados, la entrada es libre y gratuita. Muchísimas gracias, profesor. Esperamos encontrarlo nuevamente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. El viernes me podéis ver y escuchar en una ponencia muy interesante de uno de nuestros poetas españoles exiliados y más destacados, León Felipe, que murió en Ciudad de México en 1968. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Qué gusto el alumno. ¿Qué tal? ¿De qué me querés preguntar más o menos? Vamos directo al... ¿Cómo está, profesor Fischer? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien. Acá muy
muy grato ambiente, muy efervescente en materia de temas que importan mucho en nuestra época y temas que hay que ir al rescate, como todo el tema lingüístico-cultural, y eso está siendo puesto de relieve sobremanera en esta primera ronda de presentaciones. ¿Podría comentarnos sobre la ponencia que dio en esta primera fase del Simposio de Humanidades? Bueno, lo que me tocó a mí, que fue además muy grato, fue recordar. A mí me resultó muy oportuno poder referirme al hecho de que el escritor en el exilio, en determinado momento histórico, cumplió un rol fundamental en la promoción y consolidación de que tenemos una cultura propia latinoamericana. Aparte de las culturas individuales, hay una cultura propia latinoamericana que se abre, va creciendo, ha crecido en la discrepancia y ha crecido en el orgullo de los éxitos que ha tenido desde los años 70, 80 hasta nuestros días. Es un movimiento constante en otros escenarios. Estoy refiriéndome al éxito de la cultura y del arte latinoamericano en otras culturas como la europea y la norteamericana. También, como estaba diciendo, que el éxito de nuestra cultura latinoamericana se nota en otros países y eso fue algo distintivo en la época de las dictaduras militares y que precisamente muchísimos paraguayos estuvieron en el exilio y triunfaron en el ámbito literario. Exactamente, un tremendo peso. Fíjate que si sería fuerte el sentimiento de respeto y de reconocimiento al maestro Augusto Roa Bastos, que los franceses se lo llevaron al sur, a Toulouse, a enseñar en la universidad literatura y lengua guaraní. Es decir, eso fue un reconocimiento de la importancia que se le daba a él, a Paraguay y a toda la cultura latinoamericana. Totalmente. Muchísimas gracias, profesor, por habernos brindado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, realmente. Muchas gracias.